Pensemos un momento en el automóvil. No es para nada solo una máquina de metal y cristal, es mucho más. Es un motor de sueños, un símbolo de libertad y, al final, el reflejo de más de un siglo de pura ambición. Esta es la increíble historia de cómo el mundo se puso sobre ruedas. Todo, absolutamente todo, arranca con esta idea. Una idea simple, sí, pero increíblemente poderosa. Ese anhelo, esa necesidad casi innata de superar nuestros propios límites, fue la chispa que lo encendió todo. La aventura del automóvil no es más que la historia de esa persecución constante. Bueno, pues viajemos al principio de todo, a una época donde tener un vehículo propio, uno que no necesitara caballos, era poco más que una fantasía. Vamos, un sueño de locos que estaba a punto de convertirse en una realidad muy ruidosa y sobre todo humeante. Estamos en 1886. Carl Benz patenta su triciclo a motor y la reacción general, pues de escepticismo total. A ver, un carro que se mueve solo. Parecía brujería, pero la verdadera visionaria, la que vio el potencial, fue su mujer, Berta. Sin decirle nada a nadie, agarró el invento y se marcó un viaje de 106 kilómetros. Con eso demostró que aquello no era un juguete de taller, sino el futuro. Y claro, en ese preciso instante arrancó la carrera. ¿Qué tipo de motor impulsaría ese futuro? ¿Sería el vapor, la electricidad o la combustión? Y ahora damos un salto a un punto de inflexión clave, el momento exacto en que el coche deja de ser un capricho carísimo, exclusivo para los más ricos, y se transforma en una herramienta que iba a cambiar la vida de millones y millones de personas. ¿Y cuál fue el secreto de esa transformación? Pues una idea que lo cambió todo: la cadena de montaje. Ojo, Henry Ford no inventó el coche, pero sí que inventó la forma de construirlo para todo el mundo. Cada trabajador hacía una única tarea, una y otra vez. El resultado: el tiempo de fabricación se desplomó de horas a minutos, y con él el precio. El coche pasó de ser una obra de artesanía a un producto industrial al alcance de muchos. Y esto nos lleva a dos filosofías que nacieron en ese momento. Por un lado, la visión de Henry Ford, un coche para el pueblo, práctico, fiable y, como él decía, disponible en cualquier color siempre que fuera negro. Y por el otro, la opulencia total. Marcas como Cadillac o Duesenberg que veían el coche como una declaración de éxito. Vamos, auténticas esculturas con ruedas. Vale, después de la guerra, el mundo vive una explosión de optimismo y el coche se convierte en el lienzo perfecto para plasmarlo. Entramos de lleno en la era del cromo, de la gasolina barata y de diseños que no conocían límites. En Estados Unidos, ese optimismo se tradujo en coches gigantescos. La carrera espacial inspiró diseños totalmente futuristas, aletas traseras que parecían cohetes, parrillas cromadas que eran como sonrisas de metal y motores V8 con una potencia que hoy nos parecería una locura. Eran la pura encarnación del sueño americano, devorando kilómetros por las nuevas autopistas interestatales. Pero mientras tanto, en Europa, la realidad era muy, muy distinta. Las ciudades eran estrechas, los recursos eran limitados. Así que la solución tuvo que ser el ingenio. Coches pequeños, superprácticos y llenos de encanto, como el Fiat 500 o el Volkswagen Escarabajo, que motorizaron a toda una generación. Dos mundos completamente diferentes. Dos soluciones brillantes. Pero claro, esa fiesta no podía durar para siempre. La era del exceso, de la gasolina casi regalada, estaba a punto de chocar de frente con un muro de realidad. Y ese choque lo iba a cambiar todo, para siempre. 1973. La crisis del petróleo. Por una serie de tensiones geopolíticas, el grifo del combustible se cerró de repente y los precios se dispararon. De la noche a la mañana, esos motores gigantes y los diseños extravagantes se volvieron absurdos, obsoletos. La industria del automóvil de repente se vio obligada a reinventarse de una forma total y, la verdad, bastante dolorosa. Las consecuencias de aquello fueron sísmicas. Los fabricantes japoneses, que eran maestros en eficiencia y fiabilidad, conquistaron el mercado global. La filosofía de cuanto más grande mejor murió casi al instante. Pero, y esto es lo irónico, de esta crisis de tamaño nació un nuevo rey, el Zhou, que, aunque no siempre eran más eficientes, ofrecían una sensación de seguridad, de control, la idea de poder dominar la carretera desde una posición más elevada. Esa nueva conciencia no fue solo sobre el combustible, también fue sobre la vida. El coche empezó a protegernos activamente. Primero con el cinturón de 3 puntos, un invento sencillísimo que ha salvado millones de vidas. Luego llegó el ABS, que nos permitía mantener el control en una frenada de pánico. Y finalmente, los airbags, esos cojines que se inflan en un parpadeo para amortiguar el impacto. La tecnología, por fin, se ponía al servicio de nuestra supervivencia. Y con todo esto llegamos a nuestro presente, que en realidad es el futuro que se está escribiendo ahora mismo. Estamos viviendo una revolución tan profunda, tan significativa, como la que inició el propio Benz allá por 1886.
Es que el cambio de mentalidad es total. Antes el rey era el motor de combustión, un símbolo de fuerza bruta que se medía en caballos. Ahora el protagonista es la batería, y la nueva medida de rendimiento es la eficiencia. ¿Cuánta distancia podemos exprimir de cada kilovatio? El músculo ha dado paso al cerebro. Pero el cambio más profundo de verdad es este. El coche ha dejado de ser un vehículo para convertirse en un dispositivo. Pensemos en él como un smartphone gigante con ruedas. Recibe actualizaciones de software mientras duerme, está siempre conectado a la red y, cada vez más, es capaz de tomar sus propias decisiones. La conducción autónoma ha dejado de ser ciencia ficción. Y esto nos deja con la pregunta final, la gran incógnita del próximo capítulo de esta historia. Con coches que pueden conducir por sí mismos, ¿cuál va a ser nuestro papel? ¿Seguiremos aferrados al volante por puro placer o nos convertiremos en meros pasajeros en nuestro propio viaje? El debate, desde luego, está servido.